Esto sucedió hace un poco más de 5 años. Tenía alrededor de 12 o 13 años cuando mis 4 amigas, Josefina, Marina, Karen y Dayana, decidieron tener un día de chicas yendo al centro comercial. La mamá de Josefina nos llevó y pasamos un día estupendo comprando y comiendo en la zona de comidas. Estuvimos en el centro comercial alrededor de 4 horas y ya empezaba a oscurecer. La mamá de Josefina decidió que era un buen momento para volver a casa. Todas nos subimos a la minivan y comenzamos el viaje de regreso a casa. Estábamos hablando y riendo la mayor parte del camino cuando se nos ocurrió la idea de pasar el rato en casa de Josefina. Yo tenía que estar en casa a las 9 p.m. y solo eran las 8 p.m. Marina y Karen querían quedarse a dormir, pero yo no podía quedarme porque tenía clases al día siguiente. Los padres de Marina y Karen eran mucho más relajados que los míos, así que les permitieron quedarse. Josefina quería detenerse en la tienda para comprar algunos bocadillos para sus nuevas invitadas, así que decidimos parar en un mini mercado. Aparcamos, salimos del coche y empezamos a caminar hacia la entrada. Debo decir que detrás de este mini mercado hay un gran bosque con una colina que baja hasta nosotros, junto con un parque. Estábamos ajenas a nuestro entorno mientras caminábamos hacia las puertas cuando, de repente, todas nos detuvimos. Todas escuchamos un ruido extraño. Sonaba casi como una gaviota o algo así. Todas vivimos en una ciudad peninsular de playa, así que estamos acostumbradas al graznido de las gaviotas, pero estábamos en la ciudad vecina, que está cubierta de árboles, así que no habría gaviotas volando por aquí. Todas intentamos ajustar nuestros oídos al ruido, y este seguía repitiéndose. Parecía hacerse cada vez más fuerte también. Simultáneamente, toda nuestra sangre se drenó de nuestros cuerpos cuando escuchamos a una mujer gritar: «¡Ayúdenme, ayúdenme! Él viene tras de mí, viene tras de mí». No podíamos ver a la mujer por ningún lado. Todas giramos en círculos tratando de encontrarla, pero fue en vano, no estaba a la vista. Nos dimos cuenta de que estaba detrás de la tienda, posiblemente corriendo colina abajo de alguien o algo. Nuestros pies estaban pegados al pavimento, no sabíamos qué hacer, así que solo escuchamos. Los gritos se acercaban más y más a la parte trasera y finalmente nos dimos cuenta de que finalmente había llegado detrás de la tienda. Estaba tan cerca que todas podíamos escuchar su jadeo y gritos. Era absolutamente aterrador. Mi estómago cayó a mis caderas y no podía respirar. Ella dejó escapar un último grito espeluznante, pero a mitad de camino se cortó y quedó completamente en silencio. Escuchamos pasos pesados detrás de las puertas, lo que sonaba como un hombre gruñendo y jadeando, y luego escuchamos el sonido de llantas chirriando y una puerta de coche abriéndose. Un hombre sale y dice: «Vamos, métanla aquí». La puerta del coche se cierra de nuevo y escuchamos las llantas chirriar, mientras se alejaban junto con el claxon de un coche. Esto parece haber durado unos 5 o 6 minutos en total, pero todo esto sucedió en alrededor de 50 segundos como máximo. Ahora estábamos allí de pie frente al mini mercado en total shock. ¿Acabamos de escuchar cómo secuestraban a alguien? Todas nos miramos y corrimos de regreso al coche de la mamá de Josefina y comenzamos a explicar todo lo que sucedió. Todas estuvimos de acuerdo en que la mamá de Josefina llamara a la policía y que esperáramos hasta que llegaran. Todavía necesitábamos comprar bocadillos, así que entramos en la tienda. Recogimos algunos bocadillos por el camino. Contamos nuestra historia a algunos empleados y volvimos corriendo al coche. No sé si la policía llegó alguna vez porque terminamos yéndonos ya que Dayana debía estar en casa a las 8 p.m. y ya eran las 8:15. Llamó a sus padres cuando llegamos al mini mercado para decirles que llegaría un poco tarde. Ellos se enojaron con ella. Todas llegamos de regreso a la casa de Josefina y procedimos a hablar sobre lo que acababa de pasar hasta que mi mamá llegó. Le expliqué toda la historia y estaba tan sorprendida como yo. Después de este incidente, todas intentamos investigar sobre personas o historias de secuestros en las noticias locales, pero nunca se encontró ni se transmitió nada. Ahora tengo 17, casi 18 años en un par de meses, y me iré a la universidad en 5 meses. Me voy a una universidad en un país diferente, así que estaré muy lejos de casa. Esta historia se queda conmigo cada vez que estoy sola o caminando a casa por la noche, y espero que yo o cualquier otra persona no tenga que presenciar algo así nuevamente. Mi escuela es la única en la zona que acepta niños con autismo.
No tengo ningún problema con estos niños. En su mayoría son personas agradables y simpáticas. Llamaré a este niño Alexis por razones de privacidad. Alexis es uno de estos niños con autismo y es aterrador. Al principio no tenía clases con él, pero sabía quién era porque siempre se sentaba en mi mesa con mis amigos y conmigo. Hasta que cambiaron el semestre, y con él, nuestras clases. Ahora lo tengo en mis clases de inglés y ciencia, y hace cosas bastante aterradoras. Contaré algunas de estas historias ahora. La primera historia ocurrió en mi clase de inglés. Me vi obligado a emparejarme con él para un trabajo en pareja. Estaba haciendo algunos dibujos en el póster y él me preguntó, ¿es espeluznante mirar a la gente y pensar en observarla por su ventana por la noche? Me congelé y lo miré lentamente. «Perdón, ¿qué dijiste?», le pregunté. En ese momento me sentía muy incómodo. ¿Es espeluznante querer ver a alguien dormir? Por alguna razón pensé que tal vez si respondía, él se detendría. «Sí, Alexis, eso es muy espeluznante». Me moví incómodo en mi asiento y volví a dibujar. Él solo soltó un pequeño «oh» antes de comenzar a mirarme sin parpadear. Me incomodé tanto que me levanté. Fui al maestro y le dije que mi compañero me estaba incomodando. Cuando el maestro preguntó por qué, se lo dije y el maestro lo sacó al pasillo. No lo vi por el resto del día. La siguiente historia ocurrió en la clase de ciencias cuando estábamos jugando un juego. No tengo tiempo para explicarlo, pero diré que involucraba chocar las manos con otras personas. Cuando el maestro nos explicó el juego, Alexis comenzó a reír maníacamente y, cuando digo eso, me refiero a una risa de loco total. Estábamos alineados en 2 filas en formación paralela, y él estaba frente a mí, mirándome todo el tiempo. Todos a su alrededor se movieron incómodos, y el maestro tuvo que sacarlo de la clase de nuevo para que dejara de reír. Pude ver a través de la puerta desde la posición en la que estaba, y vi cómo uno de los consejeros bajaba y se llevaba a Alexis. Todavía estaba riendo. La siguiente historia ocurrió en la clase de inglés. Teníamos que escribir poemas que establecieran un estado de ánimo. Elegí escribir un poema triste y el maestro nos hizo compartir nuestros poemas. Cuando dije el mío, que trataba sobre una mujer llorando bajo un velo, ya sea una dama de honor involuntaria o una mujer de luto en un funeral, era uno de esos poemas donde depende de la interpretación del lector. De todas formas, Alexis me miró después de que lo compartí y dijo, «Espero que tú estés en el ataúd». El maestro no pareció escucharlo porque estaba sentado en la misma fila que él, y yo pude escucharlo susurrar. Mi amigo que se sienta entre nosotros lo escuchó y me miró nervioso. Al maestro realmente no le importa dónde nos sentamos, así que me levanté en silencio y me alejé de él. Su poema fue la parte perturbadora. No lo recuerdo palabra por palabra, pero esto es más o menos lo que decía. El cuerpo de la chica que acabo de asesinar me miraba con ojos muertos, y procedí a cortarla en pequeños pedazos. Me estremecí y el maestro lo sacó de la clase otra vez. Podía escucharlo reírse todo el camino hacia la oficina del consejero. Supongo que empezaré con la historia de fondo. La escuela nunca había tenido un estudiante como Alexis antes, así que los maestros no estaban preparados para lidiar con su comportamiento. Alexis no siempre había sido tan perturbador, pero sus comportamientos comenzaron a empeorar con el tiempo. Otro incidente ocurrió en el almuerzo. Alexis se acercó a nuestra mesa con una mirada extraña en su rostro. Nos miró a todos y dijo, «Si alguien aquí muriera hoy, ¿quién creen que sería?». Todos nos miramos incómodos y tratamos de ignorarlo. Uno de mis amigos, tratando de ser amable, le dijo, «Alexis, no deberías hablar de esas cosas, es inquietante». Pero él simplemente sonrió y respondió, «A veces no puedo evitar pensar en ello». Luego se alejó riendo para sí mismo. La gota que colmó el vaso ocurrió en el autobús escolar. Yo estaba sentado en mi asiento cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a Alexis de pie, mirándome fijamente. Intenté ignorarlo, pero él susurró, «¿Alguna vez has pensado en cómo sería morir?». Me puse nervioso y decidí cambiar de asiento, yendo al frente del autobús donde estaba el conductor. Le dije al conductor del autobús lo que había pasado, y él detuvo el autobús y llamó a la oficina principal. Alexis fue llevado a la oficina y no lo vimos por el resto del día. Después de estos incidentes, finalmente se tomaron medidas. Los padres de Alexis fueron llamados a la escuela y se realizó una reunión con los consejeros y administradores. Decidieron que necesitaba una atención más especializada que la que podían ofrecer en nuestra escuela.
Fue transferido a una escuela con un programa más intensivo para estudiantes con necesidades especiales. Desde entonces, no hemos tenido ningún incidente similar, pero la experiencia dejó una marca en todos nosotros. Ahora, soy mucho más consciente de lo que sucede a mi alrededor y siempre estoy atento a señales de comportamientos inusuales. La historia de Alexis es un recordatorio de la importancia de la comprensión y el apoyo adecuados para aquellos con necesidades especiales, y de cómo puede afectar a todos a su alrededor si no se maneja adecuadamente. Supongo que empezaré con la historia de fondo de mi infancia. Tenía una madre amorosa y un hermano y una hermana. Mi hermano y yo somos hermanos de sangre, y nuestra hermana es solo nuestra media hermana. Ahora mi padre, por otro lado, es filipino y no quieren hijas, quieren hijos. Así que cuando nací, mi padre quería que yo muriera. Quería que mi madre me abortara tan pronto como supo que era una niña. Mi padre tenía problemas mentales y era un borracho abusivo. Mi madre, mi hermana y yo tuvimos que soportar golpizas diarias, mientras que mi hermano siempre era colmado de amor. Durante mis años escolares, buscaba aceptación de maestros y estudiantes. Tenía amigos en casi todos los grupos en la escuela. Ocultaba bien mis sentimientos y me esforzaba por hacer que otros nunca se sintieran como yo. Tuve novios, pero siempre me enamoraba rápidamente. Afortunadamente, nunca llegué hasta el final hasta que cumplí 18 años. Pero cuando terminé la escuela secundaria, las cosas empeoraron. Mi padre murió el mismo año y mes en que me gradué de la secundaria. Mis amigos solo eran mis amigos porque tenía dinero de la herencia de mi padre. Durante una fiesta, mis amigos me emborracharon increíblemente y se aprovecharon de mí. Tenía tanto miedo de decir algo a la policía o a mi madre y padrastro. Nadie nunca supo nada. Me encerré y me aislé de todos. Finalmente me uní al CCC, sin abreviar sería el California Conservation Corp. Vives en el edificio cuando trabajas allí. Era un edificio de 3 pisos con dormitorios, una sala de cine, una sala de juegos, una cafetería, oficinas y una enfermería. En este edificio conocí a la persona que cambiaría mi vida para siempre, y aquí es donde comienza la historia. Después de estar en el cuerpo durante unos meses, llegaron algunos reclutas nuevos y fue entonces cuando lo vi. Era guapo y fuerte. Lo llamaré Laurentino. Les había dicho a algunos de mis amigos que me encontraba bonita y a través del boca a boca comenzamos a hablar. Una vez que comenzamos a salir, me enamoré rápidamente, como en todas mis relaciones anteriores. Y no tenía idea de que enamorarme de este chico terminaría siendo casi fatal. Unos meses después, me despidieron por algo que necesitaría más explicación, pero no es importante para la historia. Al tener que dejar el edificio porque ya no podía vivir allí debido a que no trabajaba allí, terminé en Texas con mi abuelo. Tuve que romper con Laurentino porque tenía que mudarme tan lejos. Después de unos meses viviendo allí en Texas, conseguí un trabajo como oficial correccional en una prisión de alta seguridad, solo para hombres. Tenía solo 19 años en ese momento. Hice amigos con los guardias rápidamente debido a que querían proteger a la joven única oficial femenina allí. Me hizo sentir mejor tener a tanta gente detrás de mí y protegiéndome. Poco después de comenzar allí, recibí un regalo esperando por mí en la puerta de la casa de mi abuelo. Era de Laurentino. Al abrirlo, una nota en la parte inferior captó mi atención. Decía, «Date la vuelta». Me giré y allí estaba él. Me dijo que había dejado su trabajo para venir aquí a estar conmigo. Le dije que no podía vivir en la casa de mi abuelo. Me dijo que tenía un lugar para vivir. Venía a visitarme después del trabajo y pasábamos el rato, pero nunca íbamos a su lugar, lo cual era muy extraño. Después de un año de salir, conseguí mi propio lugar y él se mudó conmigo. Solo entonces me dijo que había estado viviendo en un refugio para tormentas todo ese año. Bandera roja número 1, pero como había dicho antes, me enamoré fuerte y rápido, y no pude verlo en ese momento. A lo largo del año siguiente tuvimos que mudarnos mucho a nuevos lugares, todo debido a su temperamento que nunca había visto antes. Gritaba y golpeaba las paredes y poco a poco comenzó a golpearme a mí también. Bandera roja número 2. Empezó a pasar el rato con una pareja en los apartamentos donde vivíamos. Hacían todo juntos, lo introdujeron en el consumo de alcohol y drogas, y quién sabe qué más. Después de un tiempo el abuso empeoró y me llamaba nombres y me decía que iba a engañarme con la chica de su amigo.
Comencé a hablar con mis amigos en la prisión y les dije que necesitaba ayuda para irme. Muy pronto después de eso, los amigos de Laurentino estaban hablando de cómo tenían que mudarse y querían que nos fuéramos con ellos. Dije que no iba a dejar un trabajo tan bueno. Esa noche, Laurentino hizo la cena para decir que lo sentía y que nos quedaríamos. Había hecho planes con algunos amigos esa noche para que vinieran a recogerme en medio de la noche y sacarme de allí. Me senté y comí la cena que había hecho, pero eso fue lo último que recordé. Cuando desperté, estaba en el maletero de mi coche, con las manos atadas detrás de mi espalda y la boca tapada. Intenté gritar y patear, pero estaba empacada en el maletero como si fuera equipaje. El coche se detuvo y escuché voces afuera del maletero. Intenté moverme y gritar de nuevo sin éxito. El maletero se abrió y la luz del sol me cegó por unos segundos, pero cuando pude ver de nuevo, allí estaban las 3 peores personas que había conocido en mi vida. Me sacaron del maletero y miré alrededor. No había nada a nuestro alrededor. Pensé que me había llevado al desierto y que mi vida iba a terminar allí. Sacó un cuchillo y comencé a llorar pensando que iba a morir. Cortó la cinta de mis manos y me dijo que mantuviera la cinta en mi boca. Me llevaron a unos arbustos y me dijeron que fuera al baño. Me pusieron un collar y una correa alrededor del cuello para que no pudiera escapar. Hice lo que tenía que hacer porque lo había estado aguantando durante quién sabe cuánto tiempo. Tiró de la correa y me arrastró de regreso al coche donde me dio agua y más comida, ambos drogados. Me volví a desmayar y de nuevo en el maletero. Esto ocurrió unas cuantas veces antes de que llegáramos a la casa. Era una casa grande, de 2 pisos, con barrotes en las ventanas y puertas de metal. Era de noche cuando llegamos allí. Me sacó del maletero y comenzó a arrastrarme adentro. Aproveché ese momento para arrancarme la cinta y gritar pidiendo ayuda. En medio del grito sentí un dolor agudo en la cara, y todo se volvió negro. Desperté en el sótano de la casa. Sin ventanas, solo cemento a mi alrededor con grandes pilares de madera alrededor de la habitación. Ya no tenía cinta en la boca, pero tenía un collar de metal alrededor del cuello y una pesada cadena de metal conectada a uno de los pilares de madera. Había un pequeño baño en una esquina con un inodoro, un lavabo y una bañera grande, sin paredes ni puertas. En la otra esquina había un colchón donde podía dormir. Empecé a gritar de nuevo con la esperanza de que un vecino me escuchara y llamara a la policía, pero cuando la puerta se abrió, no era la policía quien estaba allí. Me eché hacia atrás, lo más lejos que pude, hasta la esquina. Lentamente bajó las escaleras, como si estuviera tratando de hacerme sentir aún más asustada de lo que ya estaba. Este chico, el chico que había sido mi novio, al que una vez dije que amaba, ahora era mi secuestrador y no tenía idea de lo que quería de mí. Se acercó tanto a mi cara que sus labios tocaban mi oreja. Susurró en voz baja y profunda: ¿De verdad creíste que te dejaría ir? ¿Que permitiría que mi propiedad simplemente se fuera? Eres mía y ahora nunca podrás dejarme. Pero no te preocupes, seguirás ganando dinero. Con eso se levantó y subió las escaleras cerrando la puerta de golpe. ¿Qué quiso decir con que iba a ganar dinero? Poco sabía yo en ese momento que no quería saber lo que significaba. Había un reloj al lado de la cama que marcaba las 3 a.m. No pude dormir, estaba tan asustada. Escuché pasos que se acercaban a la puerta y sin pensarlo, las lágrimas empezaron a fluir. No estaba lista para que volviera a bajar. La puerta se abrió lentamente, pero no era Laurentino quien estaba allí. Era un hombre alto. No podía ver su rostro, nunca lo había visto antes. Comencé a decir: «Ayúdame, por favor, ayúdame». Pero mientras bajaba las escaleras vi su rostro. Tenía una sonrisa y justo detrás de él estaba Laurentino. Tranquilamente dijo a Laurentino: «Ella estará bien. ¿Cuánto por 1 hora?» Laurentino respondió: «100, si te gusta puedes volver por más». Estaba en shock, porque le estaba pagando. ¿1 hora de qué? Laurentino dijo: «Te amo», y subió las escaleras. La siguiente hora fue horrible. Les ahorraré los detalles. Solo diré que no di mi consentimiento. Después de que el hombre se fue, Laurentino volvió a bajar las escaleras y me vio tirada allí, desnuda y hecha un ovillo llorando en el suelo. Mi cara estaba ensangrentada y tenía tanto dolor que respirar dolía. Me levantó y me llevó a la bañera. Llenó una bañera de agua caliente y me limpió. Me explicó que si era una buena chica tendría comida. La comida casi siempre estaba drogada.
lo cual comencé a querer porque adormecía las horribles cosas que soportaba. Esa era mi vida ahora, estar encadenada en un sótano y convertirme en un saco de boxeo para los hombres que no querían golpear a sus novias, y en una muñeca para aquellos que pagaban por el tiempo. El tiempo pasaba tan lentamente que no tenía idea de cuánto tiempo estuve allí. Él dejó de darme drogas y simplemente me dejaba allí en el dolor. Un día bajó para hacer el amor conmigo, como él lo llamaba, lo cual no había hecho desde antes. Me dijo que quería mudarse. Cuando terminó, me quitó el collar, lo que hacía de vez en cuando para permitirme lavar debajo de él. Me lavé y me vestí, y me acosté en la cama. Debí haberme quedado dormida porque cuando desperté, él se había ido, pero el collar no estaba puesto. Corrí hacia la puerta y escuché para ver si oía a alguien. No escuché nada. Abrí la puerta y caminé de puntillas hacia la puerta principal, y vi que mis llaves del coche estaban allí, lo que significaba que él todavía estaba en la casa. Silenciosamente agarré mis llaves, abrí la puerta y corrí hacia mi coche. Mientras conducía, miré hacia atrás y allí estaba él, saliendo corriendo por la puerta principal detrás de mí. Conduje alrededor por 1 hora hasta que llegué a un McDonald's y llamé a mi mamá. Le conté todo, y ella me dijo que me quedara allí, que mi padrastro iba a tomar el próximo vuelo. Pasó al menos un día antes de que él llegara, y yo solo lloré. Pensé que iba a morir allí. Mi padrastro condujo mi coche hasta Arizona. Laurentino me había llevado hasta Ohio. Una vez que llegué, me mudé con mi hermana y fui al médico para asegurarme de que mi salud estaba bien, que no tenía más drogas en mi sistema, y que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual. Gracias a Dios no tenía. Contactamos a la policía y después de años de buscarlo, aún no lo han encontrado. Siempre recordaré lo que sucedió, y solo espero que algún día pueda dormir sin pensar que él me está siguiendo de nuevo. A lo largo de los años, dejó notas y regalos fuera de mis puertas y yo me mudaba, pero afortunadamente estos últimos años no he recibido ninguno. Espero que esto sea ahora el final de él y nunca más me moleste. No quiero volver a temer por mi vida nunca más. Mi papá adora compartir esta historia que ocurrió hace muchos años, cuando yo tenía alrededor de 5 años. Soy originario de Johannesburgo, Sudáfrica, y vivíamos en un barrio más o menos peligroso. Aunque seamos honestos, todo el país es bastante peligroso. A los 5 años solía tener amigos imaginarios, pero la única vez que jugaba con ellos era en medio de la noche en la sala de estar y en la oscuridad total. Yo era demasiado pequeño para alcanzar la luz. Creo que era demasiado joven para recordar los detalles, para ser honesto. Así que todo esto es según lo que cuentan mi papá y mi mamá. Mi papá casi todas las noches se despertaba por el alboroto, iba a la sala de estar, me recogía y me llevaba a la cama. Esto se había convertido en una rutina y en algo normal. Una noche mi papá se despierta alrededor de las 4 a.m. o algo así, y escucha un alboroto que viene de la sala de estar. Como de costumbre, se levanta gruñendo y estirándose, y se dirige al pasillo para recogerme. Mientras avanza por el pasillo puede escuchar juguetes y cosas siendo arrojadas. Con voz cansada dice: «Darren, vete a la cama, son las 4 de la mañana». Yo respondo: «¿Qué?». Excepto que yo no estoy en la sala de estar, estoy en la cama todavía, y mi dormitorio está detrás de él. Entonces mi papá, dándose cuenta de dónde proviene mi voz, aún escucha ruidos que vienen de la sala de estar delante de él. Llega al final del pasillo y en la oscuridad distingue una silueta solitaria. Apresuradamente, enciende el interruptor de la luz, y de pie frente a él, está un tipo con una máscara de pasamontañas, metiendo varios objetos de valor y marcos de fotos en una bolsa de plástico. El intruso y mi papá se miran el uno al otro por lo que parece una eternidad. En ese entonces era una época diferente, cuando se te permitía disparar al intruso y hacer preguntas después. Este tipo deja caer todo y sale corriendo por la puerta que había forzado. Nos mudamos de esa casa poco después. Mis sesiones nocturnas de juego con mi amigo imaginario también se detuvieron. Pronto empecé a contarle a mi mamá sobre la anciana en el armario, aunque esa es una historia para otro momento. Cuando mi hija tenía 7 años, ahora tiene 15, se le mostraron unas visiones bastante extrañas. Siempre ha sido muy madura para su edad,
Y los ancianos de la familia regularmente me decían que definitivamente había estado aquí antes. Un día, ella viene y me cuenta sobre un sueño que tuvo. Empieza a contarme sobre una princesa egipcia llamada princesa Nefertiti. La corregí diciéndole, ¿te refieres a la reina Nefertiti? Ella dice, no mamá, es la princesa Nefertiti. Todavía pienso que está equivocada en este punto, pero ella está firme en su postura, así que le digo que continúe. Me cuenta que el papá de Nefertiti tenía esclavos, y que el maltrato hacia ellos la hacía muy triste, y las lágrimas brotan en los ojos de mi hija. Dice que Nefertiti intentaba hablar con su padre sobre eso, pero él solo le gritaba y no la escuchaba, lo que hacía que Nefertiti se sintiera aún más triste. Le pregunté cuál era el nombre del papá de Nefertiti, y ella dijo que no lo sabía, pero que podía dibujar un retrato de él. Ella dibuja un retrato absolutamente perfecto del faraón. Busqué en Google el nombre Nefertiti, y según Google, ella era la sobrina de la reina Nefertiti. Pero espera, esto se pone mejor. Un par de semanas después me cuenta sobre otro sueño. Empieza a hablarme de Piesdin y Hathis. ¿Quién? Repitió los nombres pronunciándolos como Piesdin y Hathis. Le dije que no sabía de quién estaba hablando. Claramente molesta, dice, sí sabes mamá, es el dios del mar, tiene un tridente. Le pregunté, ¿te refieres a Poseidón y Hades? Se emocionó y dijo, sí, esos son. Continúa contándome todo sobre ellos. Poseidón es el hermano bueno y Hades es el hermano malo. Hades quiere hacer a los humanos sus esclavos en la tierra y en el mar, pero Poseidón libra una guerra contra su hermano para detenerlo. Ahora, hace mucho tiempo que no leía ni estudiaba mitología griega, probablemente desde la secundaria o la universidad, y yo tenía alrededor de 32 años en ese momento. Así que, nuevamente, busqué en Google esto, y ella tenía toda la razón. Curiosa, le pregunté si estaba despierta o dormida cuando tenía estos sueños. Ella dijo que normalmente estaba despierta, pero a veces dormida también. Le dije que entonces esos no eran sueños, eran visiones. Le pregunté si tenía miedo cuando tenía estas visiones. Ella dijo, bueno, algunas de las cosas que veo son muy aterradoras, pero nunca tengo miedo porque el gran ángel está conmigo. Es él quien me muestra a las personas y escribe sus nombres en el aire con su dedo, que es la razón por la que estaba pronunciando mal Poseidón y Hades. Creo que se refería al arcángel Miguel. Ella dijo que es enorme con grandes alas hermosas. Le pregunté por qué el gran ángel le mostraba estas cosas, y le dije que realmente no lo sabía, pero parecía que la estaba preparando para algún tipo de rol de liderazgo en el futuro, y mostrándole dónde habían fallado las civilizaciones pasadas para que ella no repitiera sus errores. Estas fueron las últimas visiones que me contó. Si alguien tiene alguna idea adicional, agradecería su aporte. Después de contarme estas cosas, decidí buscar el significado de su nombre. Normalmente, esto es algo que hago mientras estoy embarazada, pero ella lleva el nombre de mi tía Elena, excepto que el nombre de mi hija está escrito como Ayena. Cambié la ortografía porque el padrastro de su padre murió un mes antes de que ella naciera y su segundo nombre era Alan. Soy una mujer de 1,55 m de altura, y un mes después de comenzar la universidad en Texas, alrededor de septiembre de 2014, cuando tenía 18 años, estaba caminando a casa desde la clase para cambiarme antes de conducir al trabajo. Técnicamente estaba en el campus, pero tenía que cruzar una intersección muy concurrida desde la universidad hasta mi apartamento en el campus. Noté que alguien caminaba en paralelo a mí, pero a unos 15 metros de distancia, hacia mi apartamento en el campus. No pensé mucho en ello y lo ignoré hasta que subió por el lado opuesto de las escaleras hasta el segundo piso, como yo lo hice. Hice esa sonrisa incómoda que todos hacemos cuando pasamos junto a extraños, y entonces él comenzó a hablar mientras se acercaba a mí. Yo ya estaba junto a la pared, al lado de mi puerta en ese momento. «Hola, ¿cómo estás?», dijo acercándose más y deteniéndome en seco. «Hola, estoy bien, espero que tú también estés bien». «Lo siento, pero tengo que irme al trabajo», respondí. «¿Crees que podríamos ser mejores amigos?». «Lo siento, he estado observándote y eres realmente hermosa. Siempre entras por la entrada trasera, te vi venir aquí y pensé en preguntarte». En este punto noté cómo se veía.
Probablemente tenía unos 45 años o algo así, y vestía ropa que parecían tendencias adolescentes de la época. Pantalones cortos, cargo color caqui hasta las rodillas, una camiseta con el logotipo de Superman, una gorra de visera plana, un llavero largo colgando de su bolsillo, calcetines decorativos hasta la mitad de la pantorrilla y zapatillas Vans coloridas. Era extraño para un hombre adulto. También lo que pasó por mi cabeza fue, ¿por qué había un hombre adulto en mi complejo de apartamentos universitarios? No pude articular una respuesta adecuada, así que emití un sonido ininteligible y no comprometedor. «Oh, eres tan bonita. No puedo esperar para ser amigos. ¿Vives aquí?», dijo señalando mi puerta. «¿Es esta tu habitación? ¿Tienes compañeros de cuarto?», respondí con más balbuceos incoherentes. «Aquí, déjame llevar tus cosas por ti. Puedo ayudarte a meterlas», dijo, intentando agarrar mis libros, pero yo los sujeté con fuerza, así que puso su brazo en la pared detrás de mí, efectivamente inmovilizándome contra la pared, su cuerpo a centímetros del mío. Sonreí educadamente y finalmente logré decir algo. «Lo siento mucho, realmente tengo que irme. Esta es la casa de un amigo», mentí. Nuestras cerraduras eran del tipo en el que deslizas tu identificación, como en una habitación de hotel, así que entré rápidamente. «Oye, vamos a salir pronto». «No puedo esperar para verte», dijo mientras entraba. Cerré con cerrojo la puerta y lloré. Ninguno de mis compañeros de cuarto estaba en casa y no sabía qué hacer. Le envié un mensaje a mi jefe diciendo que la clase se había prolongado mientras entraba en pánico. Decidí finalmente ir al trabajo, pero me llevé un cuchillo de la cocina como defensa personal mientras caminaba hacia mi Toyota en el estacionamiento, en caso de que fuera necesario. Este sería el cuchillo de la camioneta número 1, pero la historia del cuchillo de la camioneta número 2 es similar pero diferente. Mi supervisora me obligó a hacer una declaración a la policía. Yo era joven, estaba avergonzada y tímida, como lo están muchas chicas. «Estoy muy agradecida por ti, Jennifer». Me dejó ir sin fichar porque lo último que quería hacer era castigar a una víctima. En resumen, en la comisaría terminé descubriendo que yo era la tercera historia similar en mi edificio, según me contó un asistente de la residencia. Más tarde supe que este era un hombre que la universidad había contratado de una empresa de jardinería y que fue despedido. Había estado tratando de vestirse como joven, como una especie de pobre disfraz para que las chicas jóvenes interactuaran con él y lo dejaran entrar. Ninguna de nosotras resultó herida, pero él intentó entrar en cada una de nuestras habitaciones, incluida la del asistente de la residencia. Estoy muy agradecida por el apoyo del personal de mi universidad y de la policía del campus que creyeron en las jóvenes, algo que no parece suceder a menudo. Esto me pasó hace unos 10 años o algo así. Tenía 23 años y vivía en un apartamento de una habitación. Me había mudado recientemente de otro complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad, pero quería estar más cerca de mi hermano y sobrino, así que decidí mudarme a su complejo de apartamentos. Me sentía más segura, además de que era más barato. Cada vez que salía con mis amigos, solía dejar las luces encendidas porque no quería que la gente supiera que no estaba en casa. Tenía una televisión que no usaba, pero de vez en cuando veía un DVD. También tenía una laptop en la que dejaba Pandora sonando. Siendo una mujer soltera, siempre me aseguraba de que la puerta estuviera cerrada con llave y con la cadena puesta. Llevaba varios meses viviendo allí, y una noche salí a beber con mi mejor amiga. Llegué a casa alrededor de las 3 o 4 de la mañana, y me quedé dormida en el sofá. No sé cuánto tiempo estuve dormida, pero se sintió como 15 o 20 minutos cuando pude sentir que me estaba despertando, y podía ver la luz del comedor a través de mis párpados. Mis ojos a veces se abren ligeramente mientras duermo. Es raro. Podía ver la luz del comedor, pero también podía ver a un hombre mirándome a través de mi puerta. Me estaba mirando y cerrando lentamente la puerta como si supiera que estaba a punto de despertarme, como si hubiera entrado en mi apartamento. Mi corazón estaba acelerado, pero mi cuerpo permaneció inmóvil, y mis ojos no se abrieron completamente. Podía ver la puerta acercándose a su marco, y podía ver su rostro y el color de su cabello, pero no se parecía a nadie que conociera. Era de estatura promedio, tenía un bigote y su cabello era de color rojizo. Finalmente comencé a sentir que mi cuerpo reaccionaba a lo que estaba viendo, y tan pronto como cerró la puerta,
Me levanté de un salto y fue como si una sobrecarga de energía recorriera mi apartamento. Las luces del comedor se apagaron y luego se encendieron de nuevo. La televisión se encendió en estática y mi laptop, que estaba cerrada, comenzó a reproducir Pandora. No tenía miedo, posiblemente porque me había despertado tan bruscamente que estaba aturdida y confundida, pero definitivamente me había sobrio después de esa descarga de adrenalina. Inmediatamente revisé mi puerta. Estaba cerrada con llave y con la cadena puesta. La cadena solo se puede poner desde el interior. No podía comprender lo que acababa de experimentar, así que fui a mi habitación, cerré la puerta con llave y me fui a dormir. Me desperté alrededor del mediodía, hice café y me puse a revisar mi Facebook. Había una publicación que me llamó la atención. Era una publicación de mi prima que decía algo como: «Descansa en paz, abuelo. Sé que ya no estás sufriendo». Al parecer había fallecido la noche anterior. El problema es que no recuerdo a mi abuelo. Solo he visto una foto de él y yo sentados juntos, pero no puedo recordar haberlo conocido. Tenía bigote y estaba calvo, pero las pocas manchas de cabello que tenía ya eran blancas. No he tenido la oportunidad de preguntarle a mi tía si mi abuelo tenía el cabello castaño o rojizo. No estoy segura de si el fallecimiento de mi abuelo tenía alguna conexión con lo que experimenté horas antes, pero me gusta pensar que sí. Era mi segundo año de universidad cuando conocí a Alex. Como cualquier estudiante universitario, nos conocimos después de hacer match en Tinder. Parecía perfectamente encantador, y nuestras conversaciones eran largas, pero nunca aburridas. Para cualquiera que usa frecuentemente la aplicación de citas Tinder, probablemente sabrá lo infrecuente que es encontrar una conexión así. Él era unos años mayor que yo y una persona mucho más mundana, así que instantáneamente me interesé en él. Era un estudiante internacional que vino a Estados Unidos para estudiar ciencias de la computación y parecía saber mucho sobre computadoras y hacking. Tenía ese aire de chico malo con un lado tierno y carismático que solo me atraía más. Me contó todo sobre sus viajes y yo le conté sobre los míos, mucho menos emocionantes. Poco después de hacer match en Tinder, hicimos planes para cenar y ver una película el siguiente fin de semana. Cuando nos conocimos por primera vez era incluso más atractivo y encantador en persona. Su cabello oscuro y ojos suaves hicieron que mi corazón latiera con ansiosa emoción. Una de las primeras cosas que recuerdo al conocerlo fue que era notablemente callado, lo cual asumí simplemente como nervios. La primera cita en general fue muy bien. Parecía realmente interesado en mi vida, y era un oyente extraordinariamente bueno. Poco después de esa noche decidimos hacerlo oficial. Al principio todo parecía ir bien en nuestra relación. De hecho, las cosas parecían avanzar mucho más rápido de lo que había esperado. Parte de mí sentía que debía tener cuidado de no romperme el corazón, pero no había señales de alarma en mi cabeza que me hicieran pensar que había algo mal con Alex. Me enviaba mensajes de buenos días y buenas noches, y siempre pagaba mis cenas. Después de unas semanas de salir, comencé a notar algunas cosas sobre Alex que simplemente parecían extrañas. Pensé que tal vez era solo yo siendo paranoica, o que simplemente estaba saliendo de la fase de luna de miel, pero había algunas cosas que no podía ignorar. Por ejemplo, parecía extremadamente protector con sus dispositivos electrónicos. Tenía varias computadoras, laptops y otros dispositivos tecnológicos dispersos por su habitación, y no sabía para qué servía la mayoría, pero asumí que era parte de su carrera de ciencias de la computación y no parecía fuera de lo común. Sin embargo, un día fue al baño y me dejó sola en su habitación. Por curiosidad y aburrimiento, deambulé por la habitación y recogí algunas cosas de su desordenado escritorio. Me sorprendió cuando salió de la nada, y me reprendió por tocar su computadora. Le aseguré que no había hecho nada, y que simplemente estaba mirando alrededor, pero prometí no tocar sus cosas de nuevo. También noté que todas las computadoras en la habitación tenían una gruesa capa de cinta cubriendo la lente de la cámara. Pensé que era solo una persona paranoica en lo que respecta a las computadoras, pero no terminó ahí. Cuanto más tiempo estábamos juntos, más controlador y paranoico se volvía sobre dónde estaba y con quién estaba. Una vez, cuando no contesté su llamada, inmediatamente vino a mi apartamento, aunque yo estaba fuera con una amiga y no estaba allí en ese momento. Mi compañera de cuarto le abrió la puerta, y él exigió saber dónde estaba. Naturalmente, esto llevó a una gran discusión,
y consideré seriamente dejarlo, pero pensé que tal vez solo estaba asegurándose de que yo estuviera bien porque me amaba. Desafortunadamente, eso resultó ser muy falso. La relación rápidamente se deterioró cuando se volvió extremadamente abusivo emocionalmente conmigo y luego incluso abusivo físicamente. Finalmente me di cuenta y acepté el hecho de que no era el mismo hombre del que me había enamorado cuando nos conocimos. Un sábado, después de una pelea especialmente mala, conduje hasta su apartamento para terminar con él. Me recibió en la puerta alegremente, y sentí una sensación de culpa en el estómago sabiendo lo que estaba a punto de hacer. Me senté en el sofá con él, y no perdí tiempo en decirle por qué había ido allí. En realidad, mentí un poco sobre la razón por la que necesitábamos romper. Le dije algo como que estaba demasiado ocupada para una relación y que él merecía a alguien mejor que yo. Parecía visiblemente molesto cuando dije las palabras y nos sentamos juntos en un incómodo silencio por un momento, mientras decidía cuándo sería el mejor momento para levantarme e irme. De la nada se inclinó e intentó besarme. Sorprendida, le dije con disgusto: «¿Qué estás haciendo? ¿Hemos terminado? ¿No lo entiendes?». En el breve momento entre cuando se inclinó y cuando protesté, noté algo que hizo que mi sangre se helara. Su aliento apestaba a alcohol y supe al instante que las cosas estaban a punto de tomar un giro horrible. Estaba furioso y las cosas se volvieron físicas instantáneamente. Para no entrar en detalles horribles, me llevó a casa después de su arrebato de ira y me dejó completamente rota fuera de mi edificio de apartamentos. Lo siguiente que recuerdo claramente fue estar en la sala de emergencias con mi madre, visiblemente angustiada, sentada a mi lado. Solté un suspiro de alivio sabiendo que estaba a salvo y siendo atendida. Durante el resto de la noche me hicieron exámenes y tomaron fotos de mí como evidencia. Toda la situación fue bastante incómoda y comenzaba a preguntarme cuándo me permitirían regresar a mi acogedor apartamento, rodeada de mis compañeras de cuarto. Una vez que las enfermeras se fueron de la habitación del hospital en la que estaba, mi madre se levantó de su asiento y me dijo que iba a salir a llamar a mi padre para informarle que yo iba a estar bien. Asentí y me ocupé viendo la televisión en mi habitación, cambiando de canal. Unos minutos después, mi madre volvió. Me giré en la cama para mirarla y noté que algo claramente estaba mal. Parecía pálida como un fantasma, visiblemente alterada. «¿Qué pasa?», dije, preocupada. Lo que dijo a continuación me estremeció hasta la médula. «Alex, él está afuera. Está parado en el estacionamiento mirándome», explicó mi madre. Pero ahora era muy tarde en la noche y no tenía intención de salir en ningún momento pronto si él estaba allí esperándome. Lo más extraño de esta situación era que estaba en un hospital fuera de la ciudad, y nadie le había dicho a Alex dónde estaba. ¿Cómo me encontró? Más tarde supe que estaba rastreando mi teléfono y me siguió hasta el hospital. No mucho después de darme cuenta de esto, conseguí un nuevo teléfono y nunca más fue un problema. Afortunadamente, mi madre notificó a los oficiales de policía que trabajaban en la sala de emergencias esa noche, así que me mantuvieron bajo vigilancia. Todos los que entraban y salían del edificio eran vigilados de cerca. Cuando finalmente salí del hospital, para mi alivio, Alex no estaba por ningún lado. Al final, solo intentó ponerse en contacto conmigo unas pocas veces más. Una vez intentó entrar a mi edificio de apartamentos tarde en la noche cuando yo no estaba allí. Afortunadamente, mis compañeras de cuarto fueron lo suficientemente inteligentes como para no dejarlo entrar. No estoy segura de lo que estaba planeando esa noche mientras esperaba fuera del hospital para mí, pero en el fondo sé que debe haber sido algo siniestro. Lo que más me molesta de la situación es que él quedó en libertad. Incluso después de todas las pruebas que tomaron en el hospital, el caso nunca llegó a juicio. Recientemente estaba compartiendo historias de mi infancia con mi novio sobre algunos de los eventos traumáticos que pasé cuando era niña. Así que pensé en compartir algunas de ellas aquí. Mirando hacia atrás, desearía que mi madre y yo hubiéramos prestado más atención a las señales de alarma en lugar de elegir ignorarlas. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 9 años. Mi madre y yo solíamos asistir a una iglesia cristiana con frecuencia. Era una iglesia muy pequeña, así que prácticamente todos se conocían entre sí. Tenía algunos primos que asistían y uno de ellos le presentó a mi mamá a un hombre que conocían y que también asistía a nuestra iglesia. Al principio,
Ella no estaba interesada y estaba un poco perturbada por él porque nos seguía en la iglesia y no nos dejaba en paz, pero comenzaron a hablar más y comenzaron a salir. El tipo, a quien llamaremos Fausto, parecía normal al principio, pero con el tiempo vimos su verdadera personalidad. Fausto tenía 2 hijas mayores que eran adolescentes en ese momento y no vivían con él, sino con su madre. Siempre me pareció un poco extraño, pero su razón para que no vivieran con él era porque trabajaba mucho, así que se quedaban con su madre. Sus hijas siempre estaban celosas de mi madre y de mí, y constantemente intentaban crear problemas. Por ejemplo, en la boda de Fausto y mi madre, una de ellas fingió desmayarse frente a todos justo antes de que dijeran sus votos, y la otra afirmó que estaba poseída por un demonio, de lo cual hablaré más adelante en la historia. Con el tiempo, durante el matrimonio de mi madre con Fausto, notamos lo controlador y manipulador que era con nosotras. Pero independientemente de eso, mi mamá se quedó porque quería tener una figura paterna en mi vida, ya que mi padre biológico nos abandonó cuando yo tenía 2 años y nunca lo conocí. Fausto siempre me intimidaba por mi peso, diciendo que pesaba más que mi madre y que eso no era bueno, y que necesitaba comer menos y hacer más ejercicio. Obviamente esto me dolió mucho, y me hizo sentir muy insegura sobre mí misma, lo que me entristeció mucho. Así que Fausto llegó a extremos y me hacía tomar un puñado de vitaminas al día, y controlaba lo que comía. Me obligaba a comer lo mismo todos los días y nada más. Tenía que estar en la cama a las 7 cada noche, y la mayoría de las veces me iba a la cama muerta de hambre. Así que mi madre me llevaba comida a mi habitación cuando él no estaba prestando atención, porque tenía mucha hambre. Fausto no me dejaba cerrar mi puerta ni siquiera para cambiarme, así que me cambiaba en mi armario para que él no se enojara por cerrar mi puerta. Si estaba en el baño durante demasiado tiempo, él empezaba a golpear la puerta y gritarme que saliera. Ni siquiera podía tocar el control remoto de la televisión para agarrar un papel de cocina para limpiarme las manos. Él tenía que hacerlo por mí porque yo lo arruinaría todo. Nunca entendí por qué Fausto era así, y siempre hacía mi mejor esfuerzo para complacerlo porque nada era lo suficientemente bueno para él. Recitaba los mismos versículos de la Biblia una y otra vez cada noche, y siempre tenía la misma rutina. Nada era diferente y nada podía hacerlo. Era tan estricto en que todo fuera perfecto y se enfadaba si no era a su manera. Si mi mamá hacía algo que a él no le gustaba, estallaba en su cara y la llamaba nombres desagradables, lo que me hacía llorar cuando escuchaba sus discusiones todo el tiempo. Hubo una noche en la que mi madre y yo intentamos irnos, pero él no nos dejó salir y bloqueó el coche de mi madre para que no pudiéramos retroceder. Esa noche fue terrible. Estaba tan enojado que prácticamente se le salían las venas de la frente. Fue traumatizante, por decirlo menos. Las acciones de Fausto eran increíbles, al igual que las de sus hijas. Una de sus hijas, a la que llamaremos Sara, era muy exagerada y siempre tenía que estar en el centro de atención y ansiaba mucha atención. Así que, cuando tenía 11 años, todo el grupo juvenil de la iglesia fue a un campamento en el bosque. Nos quedamos en cabañas y después de instalarnos todos nos dirigimos al edificio principal donde se llevaba a cabo el culto. A medida que pasaba la noche, todos estaban orando, y Sara comenzó a desmoronarse y llorar. Todos fueron a consolarla, y de repente se desplomó en el suelo y empezó a gritar. Estaba tan aterrorizada y pensaba, ¿qué está haciendo? Los líderes juveniles comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a expulsar a este demonio de ella. Todos en la habitación estaban llorando y decían que lo veían, y abrieron la puerta para dejar salir al demonio. Mi cerebro de 11 años realmente no sabía qué pensar. Todo lo que sabía es que probablemente era una tontería y que solo quería irme después de eso. La siguiente noche nos sentamos todos para hablar al respecto, y básicamente inventaron al demonio como una excusa de por qué siempre se portaba mal, y era escandalosa. Y así había enviado fotos a algunos chicos de la iglesia, y algunos ancianos se enteraron de ello. Recuerdo llamar a casa y decirle a Fausto lo que había sucedido, y él simplemente dijo, Pude darme cuenta de que él también pensaba que era una tontería. El tiempo pasó y finalmente mi madre y yo lo dejamos unos meses más tarde. Hay mucho más que contar, pero podría llevar mucho tiempo escribirlo todo. Fausto, tú y tus hijas fueron abusivos con mi madre y conmigo, y espero que recibas un poco de karma.
Esta es una historia más corta pero igualmente escalofriante. Mi familia tiene una cabaña bastante aislada en el norte de Minnesota. Prácticamente cumple con todos los criterios para estar en el norte de Minnesota. Largos, fríos y nevados inviernos, rodeados de acres y acres de bosques, con nuestro vecino más cercano a aproximadamente 1 o 1,5 de distancia. Es fácil sentirse solo y aislado en el bosque. Además de los miedos racionales, como las numerosas apariciones de lobos y osos, también tenía miedo de que algún vagabundo loco caminara por el bosque y terminara en mi cabaña, matando a mi familia. Sin embargo, entre estos dos miedos, racionales e irracionales, nunca pensé que pudiera ocurrir una tercera opción, una visita del mundo paranormal. Durante un viaje a la cabaña, todo había transcurrido como suele ser, excepto por esta noche en particular. Siendo fanático de todo lo vintage, mi familia a menudo disfruta de las noches en el garaje trasero viendo películas antiguas en el VCR. Mi papá y mis hermanas se sentaban junto al televisor en nuestra gran mesa de póker plegable, mientras mi hermano y yo nos acostábamos en una cama medio adormilados al sonido de Depredador de 1987, dejándonos caer a la mitad. La habitación en la que estábamos solía ser simplemente un cuarto trasero desordenado que nunca usábamos, pero desde que pasamos ese verano limpiándolo y decorándolo con varios artefactos de la Segunda Guerra Mundial y antiguos indios, habíamos comenzado a usarlo mucho más. Por lo general, solo lo usamos en los meses más cálidos, ya que no está destinado a ser utilizado como una habitación y no está aislado. Mis ojos se abrían y cerraban cada pocos minutos a medida que me volvía más y más cansado, seguro de que no iba a terminar la película. Mi hermano menor, a mi lado, compartía el mismo problema que yo, quedándose dormido cada vez más con cada minuto que pasaba. Finalmente comienzo a despertarme y dormir en intervalos cortos, y simplemente me quedo dormido sin importarme que estaba en esta habitación fría. Estaba demasiado cansado para moverme, lo que fue un gran error. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría terminado esa película. Me habría levantado e iría a la cabaña principal a dormir. Horas más tarde, en medio de la noche, me desperté en una especie de neblina, sabiendo que me estaba quedando dormido pero enojado de que mi papá o mi hermana no se hubieran despertado para que mi hermano y yo fuéramos a nuestras camas habituales. Me quedé allí 1 minuto o 2, tratando de recordar qué había pasado antes de quedarme dormido. De repente, me di cuenta de que algo estaba mal. Había alguien observándome. Miré hacia la puerta que conducía a la cabaña principal y vi la figura de un hombre parado allí. Parecía como si hubiera una luz detrás de esta silueta de hombre, y él simplemente estaba parado mirando. Estaba seguro de que había alguien allí. No totalmente despierto y en estado de alerta, comencé a llamar a papá. Llamé a la figura. Llamé a mi hermana. Aunque estaba seguro de que era un hombre, nada cambió. Simplemente se quedó allí, sin moverse ni responder. Después de 30 minutos o así, seguía allí. Con la esperanza de que fuera mi papá o mi hermana, seguí llamándolos cada ciertos minutos, esperando que se moviera o al menos hiciera algo. De repente hizo algo. Desapareció como si se apagara una luz. De repente simplemente se desvaneció en la oscuridad. No estaba seguro de a dónde fue, si a la cabaña cerca de mí o a ninguna parte. Me sentí asustado pero también muy cansado. De repente lo siguiente que supe es que me había quedado dormido de nuevo. La mañana llegó y comencé a recordar lentamente todos los recuerdos de la noche anterior. ¿Quién era ese hombre? Tal vez era mi papá o mi hermana después de todo. Entré en la cabaña principal y comencé a describirlo y preguntarles durante el desayuno. Ambos estuvieron de acuerdo en que no era ninguno de ellos. Esa extraña figura había estado allí parada, mirando mientras mi hermano y yo dormíamos. Fue entonces cuando mi hermano me reveló que se había despertado al escucharme llamar a varios nombres y también había visto el espíritu acechándome, inquietándome pero asegurándome que había sido real. No estaba simplemente viendo cosas. Lo usé como argumento para convencer a mi papá de que realmente había visto algo, pero estaba claro que no me creía. Meses después, mi padre, mi hermano mayor, mis tíos y el perro de mi hermano mayor volvieron a la cabaña para la temporada de caza de patos. Con mucha gente allí, mi hermano mayor terminó durmiendo en esa habitación trasera con su perro de caza,
ya que mi padre no creía en mi historia ni en la de mi hermano de los meses anteriores. Estoy seguro de que no mencionó la experiencia fantasmal que había tenido. Horas más tarde, los hombres en sus camas y mi hermano mayor instalándose en su cama en la habitación trasera con su fiel perro de casa, comenzaron a quedarse dormidos. De repente, en medio de la noche, mi hermano fue despertado por el sonido de su perro ladrando, parado cerca de la puerta, aullando hacia la figura de un hombre que estaba parado allí gritando y llamándolo, al igual que yo había hecho. Mi hermano esperó a que la figura hiciera algo, pero al igual que antes, no hizo nada. Sin embargo, esta vez, cuando el espíritu se fue, en lugar de desaparecer en el aire, se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña principal, dejando a mi hermano confundido y un poco perturbado en la oscuridad de la habitación. A la mañana siguiente, también cuestionó a los hombres, exigiendo saber por qué habían estado parados en la puerta mirando, pero una vez más, todos negaron haberlo hecho. No había sido ninguno de ellos. Finalmente, mi padre creyó la historia con 3 cuentas del espíritu en la puerta y el ladrido de un perro para confirmarlo. Parecía que teníamos un fantasma en la cabaña. Hasta el día de hoy, ninguno de mis hermanos ni yo hemos vuelto a dormir allí. Ya sea que fuera mi abuelo pasando a ver cómo iba, un pariente lejano admirando el trabajo de mi padre al limpiar esa habitación trasera, o un espíritu vinculado a alguno de los antiguos artefactos, es posible que nunca lo sepamos. Aunque esa habitación ha sido ahumada y otros han dormido allí sin informes matutinos de espíritus, puedo asegurarles que no volveré a dormir allí en el futuro cercano.